الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقنا إلا بالله وما توكلنا إلا على الله والصلاة والسلام الأتمان الأطهران على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه خير نبي اجتباه ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أوصيكم ونفسي المخطئة بتقوى الله عز وجل وأحثكم في طاعته وأنهاكم عن معصيته وأستفتح بالذي هو خير فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Un aspecto importantísimo en el Islam que tenemos que traerlo a la luz es el aspecto de las obras simbólicas que Allah subhanahu wa ta'ala revela en su sagrada revelación. Existen dos clases de obras que realiza el ser humano: obras que son realizadas en común por instinto del ser humano, sin importar la religión que uno predica, más bien por medio de esas obras que el ser humano bil fitra las hace, se reconoce la divinidad superior que ajusta ese bien en el instinto del ser humano, reconocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala. Por ejemplo, el buen trato hacia los demás, respetar a los mayores, ofrecerle cariño a los menores, apoyar al necesitado, al débil, son obras que el ser humano las realiza por instinto, sin importar qué religión, qué cultura esté siguiendo. Y estas obras simbolizan la existencia de Allah subhanahu wa ta'ala, porque Él es el que ajusta en el instinto del ser humano la capacidad de hacer el bien y evitar el mal. Sin embargo, número dos, son obras que se consideran simbólicas, que identifican la religión de una persona, que identifican la cultura de una persona, obras que identifican la región en la cual vive la persona. A estas obras se le llama sha'air en el Islam. Estas obras se consideran obras simbólicas. Al igual que cada nación tiene sus obras simbólicas, sus características por las cuales esa nación se diferencia a otras naciones, de igual manera el Islam también es una nación que tiene sus obras simbólicas por las cuales los musulmanes se diferencian de otros, se diferencian de otras naciones. Y entre esas obras simbólicas, Allah subhanahu wa ta'ala nos indica en su sagrada revelación una gran obra a la cual se le llama la hermandad del Islam, al-ukhuwa ad-diniyya. Allah el Todopoderoso dice en su sagrada revelación: innamal mu'minuna ikhwa. Ciertamente los creyentes y los musulmanes son hermanos. Por lo tanto, cumplir con la hermandad del Islam es una obra simbólica en el Islam. Si un musulmán se siente feliz, es obligación del din que los musulmanes sientan la felicidad. Y si un musulmán está adolorido y está sufriendo, es obligación del din
que los musulmanes y la nación musulmana sienta esa tristeza, ese dolor y actúe para sanar el sufrimiento. Queridos hermanos, por medio del Sagrado Corán podemos comprender que el lazo del Islam es más sagrado que el lazo familiar. En el lazo familiar vemos si un miembro de la familia se enferma y un pariente, un familiar no participa en esa enfermedad, no lo consola, no lo visita, se pone en duda la membresía de ese familiar. ¿Acaso no es un miembro de la familia que no esté visitando a su pariente? Si está sintiendo felicidad un miembro de la familia y su pariente no participa en esa felicidad, se pone en duda la familiaridad y el ser pariente de esa persona porque no está cumpliendo con el lazo familiar, no lo está poniendo en acción. El Sagrado Corán nos afirma que el lazo del din y del Islam es superior al lazo familiar, al lazo del parentesco. Y tenemos numerosos ejemplos. El Sagrado Corán nos habla sobre Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam invitó a su hijo biológico y le dijo que abórdate en la arca porque no hay salvación excepto el socorro de Allah subhanahu wa ta'ala. El hijo rechazó la prédica de su padre y una ola y una corriente se lo llevó. Nuh alayhi salam se dirige hacia Allah subhanahu wa ta'ala y le reclama a Allah: innabni min ahli, oh Allah, mi hijo es entre mi familia. Allah subhanahu wa ta'ala le dice a Nuh alayhi salam: innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghayru salih. Él no es entre tu familia. Allah subhanahu wa ta'ala se lo rechazó a pesar de que biológicamente era el hijo de Nuh alayhi salam. Entonces, por rechazar el lazo de Dios, el lazo familiar, no le benefició al hijo de Nuh alayhi salam. Abu Lahab, tío del profeta, paternal, no aceptó el mensaje del profeta, más bien calumnió, le faltó el respeto al mensaje del profeta sallallahu alaihi wasallam. No le benefició esa relación con su sobrino, no le benefició ese lazo familiar que tenía con el profeta Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. De igual manera, Salman Farsi radiyallahu anhu, ¿de dónde vino para abrazar el Islam? Vino de Persia. Fue un persa. ¿Por qué el profeta alayhi salatu wasalam le dijo a Salman: Salman minna ahl al-bayt? Porque Salman obró, aceptó el mensaje del profeta alayhi salatu wasalam y trabajó por el mensaje del profeta. Por este trabajo se integró a la familia del profeta sallallahu alayhi wasallam. Y esta es la palabra que el profeta alayhi salatu wasalam claramente dice: Man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. El que se quedó atrás en trabajar y en obrar, la relación familiar no le va a beneficiar, el honor familiar no le va a beneficiar. Y el Sagrado Corán en otro versículo nos afirma cuáles son los musulmanes verdaderos. El Sagrado Corán dice: Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min. Son los musulmanes verdaderos que están inspirados por Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Cómo los describe el Sagrado Corán? El Sagrado Corán dice: La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaddun man hadda Allah wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min. Que una persona que realmente cree en Allah subhanahu wa ta'ala, cree en el profeta sallallahu alaihi wasallam, nunca lo verás apegándose a gente que le faltan el respeto a Allah subhanahu wa ta'ala y que son enemigos de Dios y de su profeta, aunque sean sus papás, aunque sean sus hermanos, aunque sean sus hijos. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Estos son realmente los musulmanes y los inspirados por Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, queridos hermanos, si un musulmán, no importa a dónde esté viviendo, aunque esté viviendo en China, aunque esté viviendo en Australia, en un extremo del mundo, está sufriendo. Si un musulmán no siente ese sufrimiento y no actúa para sanar ese sufrimiento, realmente su obra simbólica del Islam está interrogada y su fe será dudada al frente de Allah subhanahu wa ta'ala. Y si un musulmán, no importa a dónde esté viviendo, en otro extremo del mundo, si él se siente feliz, es obligación del din que un musulmán y toda la nación musulmana sienta la felicidad. Y este criterio y este parámetro para evaluar la fe
el profeta alayhi salatu wassalam lo dice en el relato que escuchamos al principio. El profeta alayhi salatu wassalam dice: "Masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasad." La relación de los musulmanes en el apoyo mutuo, en la compasión, en la hermandad, es como un cuerpo. Si una parte y un órgano del cuerpo se enferma, todo el cuerpo reacciona, todo el cuerpo actúa para sanar ese sufrimiento, para sanar ese dolor. Y el profeta alayhi salatu wassalam dice: "Masalul mu'minun", da el ejemplo del Islam. Esto quiere decir que es una obligación del din, que cuando ves a tu hermano musulmán sufriendo, debes sentir en tu corazón ese sufrimiento y debes actuar para sanar el dolor y el sufrimiento que sufre tu hermano musulmán. Y mientras más alta es la fe del creyente, más dolor sufrirá en su corazón y más se va a preocupar para apoyar, para ayudar, para ofrecerle auxilio a sus hermanos musulmanes que están sufriendo en el mundo. Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, una de las figuras reformativas de la historia del Islam, dice: "Man lam yasurruhu ma yasurru al-mu'minin wa yasu'uhu ma yasu'u al-mu'minin falaysa minhum." Aquel que no siente felicidad por la felicidad de sus hermanos musulmanes y no le afecta el sufrimiento de sus hermanos musulmanes, no se considera musulmán, no está en el círculo del Islam. Queridos hermanos, tomando en cuenta este indicio, vamos a dar la referencia de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente con nuestros hermanos musulmanes en Gaza. Lo que está ocurriendo con nuestros hermanos musulmanes en Gaza, hay musulmanes que preguntan, que cuestionan por qué Allah subhanahu wa ta'ala está permitiendo que musulmanes que creen en Él, que confían en Él, que se encomiendan en Él, estén sufriendo estas atrocidades. Estas preguntas vienen porque uno está viendo el bien y el mal a base de su criterio, no le está viendo bajo el criterio del Sagrado Corán. El Sagrado Corán que dice claramente: "Walau sha'a Allahu lantasara minhum, walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd." Allah subhanahu wa ta'ala está mostrando su poderío, su qudra, que si Allah subhanahu wa ta'ala hubiera querido, Allah subhanahu wa ta'ala de una vez, inmediatamente, Allah le hubiera dado la victoria a los creyentes. Allah lo promete. "Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd." Allah subhanahu wa ta'ala los pone en prueba a ustedes. Y esta prueba, queridos hermanos, no solamente es para nuestros hermanos de Gaza, nuestros hermanos de Palestina. Esta prueba es una prueba para todos los musulmanes del mundo. "Liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib", para que se haga evidente quiénes son los hipócritas, quienes no cumplen con la hermandad simbólica del Islam, innamal mu'minuna ikhwa, y quienes son los verdaderos musulmanes que sienten por sus hermanos, actúan para sanar lo que están sufriendo sus hermanos musulmanes. Es una prueba para todos los musulmanes. Y esta prueba, queridos hermanos, tenemos que volver al Sagrado Corán y tenemos que ver. El Sagrado Corán nos menciona una prueba que pasaron los compañeros del profeta Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam en su época en la batalla de Uhud. Allah subhanahu wa ta'ala nos menciona en ese momento las dos caras, la cara hipócrita y la cara sincera del Islam. Nos menciona los dos grupos. Allah subhanahu wa ta'ala dice: "Thumma anzala alaykum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum." Después del enfrentamiento de los musulmanes en la batalla de Uhud, había un grupo que Allah subhanahu wa ta'ala le concedió bendiciones. Y ese grupo, ta'ifatan minkum, era el grupo entre los musulmanes. Y luego viene el segundo grupo. Allah subhanahu wa ta'ala dice: "Wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna al-jahiliyya." No está hablando sobre los hipócritas que solamente les preocupaba sus vidas. No le importó lo que estaba ocurriendo con los musulmanes. Lo que le importaba es cómo ellos vivan, cómo ellos gocen de la vida. Estos dos grupos se mencionan en el Sagrado Corán. Y nosotros, si evaluamos hoy en día lo que está ocurriendo y la prueba, como les dije, que es de todos los musulmanes, estos dos grupos se están evidenciando al frente de nosotros. Ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum. Un grupo que aparentemente dice que soy musulmán, somos musulmanes, somos de países musulmanes, del Medio Oriente, pero realmente ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum. No le importa lo que está ocurriendo con sus hermanos. Lamentable, y lo más lamentable, aparentan ser musulmanes y están rumbeando, están en los casinos jugando, están bailando en los conciertos,
Allahu Akbar, ala haula. Esta gente, queridos hermanos, por Dios, la prueba que ellos están viviendo es peor que la prueba de la gente de Gaza. ¿Por qué? Akhtarul ibtila huwa al-ibtila fi ad-din. Si Allah subhanahu wa ta'ala te pone en prueba económica, Allah subhanahu wa ta'ala te pone en prueba en tu salud, en una prueba social, uno al final agradece a Allah subhanahu wa ta'ala que no lo puso en prueba de su din. Allah subhanahu wa ta'ala lam yabtalihi fi dini. Entonces agradece a Allah subhanahu wa ta'ala. Pero si Allah te puso en prueba en tu din, esa es la peor prueba que uno puede vivir. Y haula innas, esta gente que a quienes le importa solamente su vida, el gozo, yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'amu wan-naru mathwan lahum, son personas que están en una prueba más difícil que la prueba de la gente de Gaza, porque la gente de Gaza tienen su religión y tienen su fe preservada y conservada, pero esta gente están perdiendo su fe, están perdiendo su imán, están perdiendo su din. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿qué es lo que nos dijo? Mal fakhru akhsha alaykum. Yo no temo de ustedes que se vuelvan pobres, yo temo de que se expanda la riqueza al frente de ustedes y esa riqueza los distraiga y los destruya como destruyó a los antepasados. Cuando hay riqueza, una persona se humilla al frente de la riqueza y empieza a gozar. Por eso es que la riqueza es una prueba muy difícil, porque distrae al ser humano de la obligación por el cual Allah subhanahu wa ta'ala lo creó. Iqamatul adla al ard. Entonces, la riqueza es una prueba muy difícil para el ser humano. Y cuando uno está distraído por la riqueza, vamos a normalizar. ¿Por qué? Porque queremos comer, pero queremos gozar de la vida, queremos divertirnos en esta vida. Entonces normaliza y está alimentando a la injusticia, a los injustos para que crezcan. Por eso el profeta alayhi salatu wasalam dice: "Walakin akhsha alaykum an tubsata ad-dunya kama busitat fatuhlikakum kama ahlakathum." Yo temo de la riqueza porque esa riqueza va a hacer que ustedes dejen de luchar por la justicia y por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala y empiecen a negociar con los injustos y lo vayan a alimentar. Por lo tanto, queridos hermanos, la peor prueba que se puede vivir es la prueba de esta gente, y nosotros nos autoevaluemos en qué lado estamos. ¿Estamos en el lado de los creyentes verdaderos que sienten por sus hermanos musulmanes? ¿O qad ahammathum anfusuhum? Solamente nos importa a nosotros. Es un momento para que nosotros nos evaluemos bajo esta prueba. Queridos hermanos, por otro lado están los creyentes. ¿Están cumpliendo? ¿Están reaccionando? ¿Levantando y regando las voces para difundir la realidad, la verdad, apoyando económicamente, apoyando verbalmente? Esos musulmanes están participando y están cumpliendo con la obra simbólica que indica que son realmente musulmanes. Sin embargo, queridos hermanos, ojo en esta situación. Muchas veces el shaitán a nosotros nos ocupa en actos de menos importancia para dejar los actos importantes. ¿Cuántas personas de nosotros se la pasan todo el tiempo en las redes sociales, viendo los cadáveres, las heridas, el derrame de sangre, el masacre, pensando de que estoy sintiendo por mis hermanos? El shaitán de esta manera los ocupa en meterse en las redes sociales y los distrae de cumplir con sus obligaciones hacia sus hermanos. ¿Cuáles son nuestras obligaciones? Primero que todo, levantar las manos y pedir por nuestros hermanos, apoyar a nuestros hermanos económicamente. Claro, las redes sociales son útiles para aquellos que no son musulmanes, para que sepan cuál es la realidad, para aquellos que tienen una conciencia muerta. Pero cuando un musulmán se dedica solamente en las redes sociales pensando de que estoy sintiendo por mis hermanos, se muere la conciencia. Al-insan yaqa'u fil ya's, cae en la falta de esperanza en Allah subhanahu wa ta'ala, deja de trabajar, deja de obrar. Y el ya's, queridos hermanos, la tristeza es natural, pero el ya's, perder la esperanza en Allah subhanahu wa ta'ala, es kufr. Innahu la yay'asu min rawhillah illa al-qawmul kafirun. Lo que no tienen esperanza son aquellos que no creen en Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, queridos hermanos, este es un momento y estos días son días donde nuestra fe está poniéndose en prueba.